Padre, queremos darte muchísimas gracias por permitir que a pesar de los kilómetros y kilómetros que nos separan, a través de este medio podamos reunirnos en este momento alrededor de tu palabra. Señor, tu palabra estará abierta delante de nuestros ojos, pero sobre todo queremos que hable a nuestro corazón. Queremos que nuestros corazones, Señor, puedan ser una buena tierra fértil, para que cuando tu palabra sea plantada en ellos, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas. No queremos, Señor, simplemente vivir escuchando buenos mensajes y que nuestra vida no cambie. No queremos simplemente hacer devocionales, ver grandes predicadores por YouTube y alimentarnos de la mejor palabra y que nuestro carácter siga siendo el mismo. Señor, te pido que uses estos devocionales para moldear nuestras vidas, para transformar nuestros corazones y para hacernos cada día más y más a la imagen de Cristo. Úsame como un canal de bendición para la vida de mis hermanos que vayan a ver este contenido, para los que están conectados, para los que se conectarán luego y para los que lo verán más tarde, y que pueda ser edificante para todos nosotros. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vayan a abrir sus Biblias en Filipenses y el capítulo 3. Filipenses y el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 2 y hoy vamos a estar hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 11. Recordando que Pablo había dejado a los hermanos diciéndoles que se debían regocijar en el Señor. Habíamos nosotros recordado la importancia de hacer de Cristo la verdadera fuente de nuestro regocijo, la verdadera fuente de nuestro gozo, y no simplemente hacer de nuestro Señor como un medio para alcanzar otras cosas, como un medio para alcanzar otras fuentes de alegría, sino que sea Dios mismo, que sea nuestro Señor Jesucristo la verdadera fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría. Ahora Pablo empieza con una advertencia muy seria. Y hoy el tema es delicado porque Pablo va a tocar la amenaza de los judaizantes. Algo que no va a hacer solo hoy, lo va a hacer en otras cartas. Y es una amenaza que es muy constante en nuestros tiempos también. Hugo, muchas gracias por colaborar con el canal de esa manera también. Un fuerte abrazo, hermano. Dice así: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Pablo empieza dando una advertencia con un tono bastante serio y me hace gracia esto porque cuando algunos canales también piensen que esto es normal, hay gente que te considera un hereje por tus convicciones y tú puedes considerar un hereje a otra persona por sus creencias, pero algún canal que a veces ha hablado de mi persona de manera negativa porque a lo mejor me consideran un hereje peligroso. El título de un vídeo que vi una ocasión era ese: cuidado con el perro de Juan Manuel Vaz. Y yo entendía que lo ponían en este sentido, no como si me llamaran directamente como el animal, como si fuera de cualquier manera, sino que lo hacían en este sentido. Porque el apóstol Pablo usa esa expresión, cuidaos de los perros. Es interesante que en el Antiguo Testamento profetas como Isaías mencionan en alguna ocasión la palabra perros para referirse a malos profetas. Entonces nosotros vemos que Pablo nos está advirtiendo desde ahora, desde el principio, que nos debemos guardar de los perros. Y esos perros los cataloga de esta manera: malos obreros, malos siervos. Es decir, en medio de la iglesia se van a levantar malos obreros, malos siervos, peligrosos, fraudulentos, que no son fieles al Señor, que no son honestos en su mensaje, que no son puros en sus enseñanzas. Y a esos malos obreros los llama perros porque son peligrosos. Deben entender una cosa: nosotros ahora cuando decimos perros nos viene a la mente un animal de compañía. Venimos a pensar en un chihuahua o en, no sé, cualquier raza, no sé, un Yorkshire, ¿cómo más tenemos? Un labrador, un golden retriever, no sé, un rottweiler. Estos ya tienen cara más de violentos, aunque la verdad que no lo sean. Pero bueno, nosotros pensamos en un animal de compañía, pero en aquellos tiempos los perros no son vistos ni tratados como en nuestros tiempos.
En aquellos tiempos los perros a los que se refiere Pablo eran perros de campo, eran perros que eran perros salvajes, eran perros que estaban en el bosque, en los desiertos, y eran perros que eran peligrosos porque esos perros uno se debía cuidar, porque podían matar al rebaño. Si incluso cogían a una persona desprevenida y descuidada entre varios, podían llegar a matarlo, podían lastimar a una persona, podían herir en gravedad a un niño, podían matar a una oveja, podían hacer cosas muy, muy graves. Eran perros violentos, perros que mataban a sus presas. Entonces Pablo tiene en mente a ese perro, no a nuestro animal de compañía, sino a ese perro salvaje. Entonces Pablo dice, cuidaos de los perros, de los malos obreros. Es decir, está hablando de un animal peligroso, de un animal que llega a matar ovejas, de un animal que llega a despedazar un rebaño, de un animal que cuando entra en un rebaño lo destroza, causa miedo, causa alboroto, puede herir a las ovejas. Tú mira esa escena, lo más parecido que tú vas a ver es a lo mejor un lobo, no sé, un coyote, un animal así, ¿no? Imagínate esa escena, un rebaño y de golpe aparece un perro de esos, un coyote, un lobo, las ovejas corriendo, las ovejas gritando, las ovejas alteradas, las ovejas ya no están unidas, cada una por un lado, encima engancha una, la mutila, le arranca una pata, desgarra otra, sangre por todas partes, las ovejas corriendo, ya no hay unidad. Esa es la imagen de Pablo. O sea, cuando tú piensas en esos obreros, tienes que pensar en esa imagen, no, cuídate de ese mal obrerito, de ese mal predicador, de ese predicador peligroso. No, tienes que tener en mente la escena de Pablo. Es grave. Y Pablo está diciendo, cuidado de los perros, de esos malos obreros, de esos malos siervos fraudulentos y peligrosos. Pero ¿a quiénes se refiere? Dice, cuidaos de la falsa circuncisión. De la falsa circuncisión. En la mente de Pablo, la circuncisión tiene peso, porque sabemos el trasfondo, el pasado de Pablo, el origen de Pablo. Pero ¿por qué Pablo dice la falsa circuncisión? ¿A qué se refiere con la falsa circuncisión? Mira qué dice en el 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ahora Pablo nos da un detalle para que entendamos quiénes son los de la falsa circuncisión. Gracias, Auris. Gracias, María, por el detalle de las dos, por vuestro aporte y bendición. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. ¿Quiénes son entonces? Dice que la falsa circuncisión no son como ellos. Y Pablo dice que ellos son la verdadera circuncisión. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Los creyentes estamos circuncidados? ¿Los gentiles estaban circuncidados? Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? ¿Cuál es esa verdadera circuncisión a la que se refiere Pablo? Dice, porque nosotros adoramos en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos la confianza en la carne. Con esos datos ya sabemos a quién se refiere Pablo con la falsa circuncisión. Amigos, hermanos, los perros peligrosos son los judaizantes. Desde tiempos antiguos, desde el principio, desde los primeros siglos, desde la época temprana, desde la época apostólica, nosotros vemos a Pablo tocando esa tecla en más de una carta. Lee, por ejemplo, Hebreos. Lee el libro entero de los Hebreos. ¿Cuál es la idea del libro de los Hebreos? La idea del libro de los Hebreos es un grupo de creyentes que ha creído el evangelio, pero a su alrededor, ¿qué pasa? Tiene un montón de judíos que los quieren arrastrar a sus viejas costumbres. ¿Qué costumbres? Circuncisión, sacrificios, todas esas cosas. Entonces tienes un montón de judíos que los quieren volver a arrastrar a sus costumbres y el libro de Hebreos que pretende decirles, oye, Cristo está por encima de todo. Y tú lees cada capítulo y es Cristo mayor que Moisés, Cristo mayor que Abraham, Cristo nuestro glorioso sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, Cristo mayor que los sumos sacerdotes que tenía el pueblo judío en el antiguo pacto, Cristo el sumo bendito, glorioso y definitivo sacrificio perfecto una vez y para siempre, Cristo mayor que los ángeles, Cristo mayor que el propio templo, Cristo mayor que todas las cosas.
para decirle que a esos hombres, para decirle que a esos hermanos, ni se os ocurra volver a las tradiciones pasadas, ni se os ocurra volver a los rituales pasados, ni se os ocurra volver a poner la confianza en esas cosas. Cristo es suficiente. La obra de Cristo es completa. Hebreos no te vale para creer que Pablo tiene un serio dilema en ese tiempo con los judaizantes. Vete a Gálatas. Vete a Gálatas. ¿Qué pasa con Gálatas? Son los judaizantes. Incluso Pablo dice algo, que quien trae otro evangelio es anatema. Quien mezcla evangelio con tradición, quien mezcla evangelio con costumbres, quien mezcla fe con confianza en la carne, quien hace ese evangelio mitad cristiano, mitad judío, anatema, maldito, maldito. O es solo Cristo o es solo Cristo, o es todo Cristo o es nada Cristo. Porque el movimiento judaizante es una mezcla, es como, no, yo no rechazo el evangelio, pero medio evangelio, medio judío, soy medio cristiano, medio judío. Es como que para ser verdaderamente cristiano tienes que pasar por judío primero. Y cuando hablo de judío, no hablo del verdadero israelita, el verdadero descendiente de Abraham, que no es según la carne, sino según la fe. Me refiero a que te quieren hacer que te pongas un kipá, que hables hebreo. Mira qué ridículo, que hables hebreo. O sea, yo soy español, ¿por qué tengo que decir shalom? ¿Por qué tengo que decir shalom? ¿Por qué tengo que decir, no sé, el rúa, hakodesh? ¿Por qué tengo que empezar a usar palabras hebreas? Muchas gracias, Anabel, por tu apoyo. Dios te siga bendiciendo en Cristo. ¿Por qué tengo que usar esas palabras hebreas? ¿Por qué no puedo hablar mi propio idioma? ¿Por qué no puedo decir las palabras en inglés, en español, en chino? ¿Por qué tengo que de golpe hablar hebreo? ¿Y por qué me tengo que poner un kipá? ¿Y por qué tengo que tener la estrella de David y el símbolo del Estado político de Israel, que no es el símbolo del pueblo israelita? Que Jesús no iba con la estrella de David, que eso es un símbolo que es algo puramente político. ¿Y por qué tengo que ir con toda esa indumentaria? ¿Y por qué de golpe tengo que encender un menorá? ¿Y por qué de golpe tengo que volver a hacer estas cosas? ¿Y por qué ahora de golpe me vuelvo a una sinagoga? ¿Y por qué de golpe ahora... Uy. ¿Por qué todo eso? Porque me han convencido y me han infectado la cabeza de que Cristo no es suficiente. Que Cristo hizo su parte y ahora todos a ser judíos otra vez. Hasta ahí llegó Jesús. Jesús llegó ahí y ahora todos a ser judíos de nuevo. Todos al viejo pacto. Parece que se han olvidado que estamos en un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Gálatas es una advertencia severa. Mira qué triste lo que Pablo le dice a unos hermanos, que les dice, creo que he perdido el tiempo con vosotros. Ah, Pablo nunca ha dicho eso. Bueno, lo dice así. Creo que he trabajado en vano. ¿Tú crees que es normal que Pablo mire a una iglesia, a unos hermanos y les diga, me temo que he trabajado en vano por vosotros? Y para mí eso literalmente es, me temo que he perdido el tiempo, porque he predicado, os he enseñado ese discipulado, han venido 4 perros, malos obreros, y no lo digo despectivamente, usando el lenguaje de Pablo en Filipenses. Ha venido la falsa circuncisión, y ahí estáis alguno, con el bisturí en la mano, a punto de circuncidarse. El mismo problema de Gálatas y el mismo problema de los hebreos es el que está enfrentando Pablo aquí. Y Pablo les deja una cosa clara. ¿Queréis volver a esa circuncisión? ¿Queréis volver a confiar en la carne? Porque mira lo que dice, la falsa circuncisión pone la confianza en la carne. Tú les dices, ¿hay que hacer esto para salvarse? Sí. ¿En qué tienen la confianza si hay que hacer algo? Entonces tú no puedes decir, la salvación es solo por gracia. Porque si la salvación no es solo por gracia, entonces sí, hay que hacer y hay que hacer. Lo que piensa un mormón, lo que piensa un testigo de Jehová, lo que piensa un católico romano, lo que piensa un judío, lo que piensa un musulmán, hay que hacer para llegar al cielo, hay que hacer para ser aprobado por Dios, pero ya no es solo gracia y entonces ya es una gracia mezclada, entonces ya no es gracia porque si hay que hacer, se le cuenta como un pago, es una deuda, así lo expresa la Escritura. Es como que Dios entonces te paga, te has ganado esto.
Y tú me miras y dices, ah, Juan Manuel, pero entonces se vive como uno le da la gana. No, pero no hay que hacer algo para ser salvo. Hacemos las cosas porque somos salvos. Hacemos las cosas por la gracia de Dios, pero no podemos decir qué hay que hacer para ser salvo, porque entonces la salvación es por obra, sino por gracia. Entonces tengo de qué gloriarme. Las obras son el resultado, pero para el judaizante las obras no son el resultado, las obras es el medio. Él te dirá, no, la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Ah, entonces no hay que hacer nada más para salvarse. A ver, bueno, hay que cumplir esto. A ver, entonces si no cumplo esto, me voy al infierno. Sí, claro, entonces hay que hacer eso para ir al cielo. Sí, entonces es Jesús más eso. A ver, no, a ver, sí o no. Aclárate, amigo. Aclárate. Yo tengo que obedecer por amor. Yo tengo que buscar, claro. El resultado de la fe son las obras. La fe sin obras es muerta. Pero las obras no son el medio para llegar al cielo. Son el resultado de aquellos que el cielo ya se les ha concedido por gracia. La santificación es el resultado, no es la fuente de la salvación. La santificación no es el medio para ser salvo. La santificación es la evidencia de los que han sido salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos, amados hermanos. Pablo aquí está tratando con los judaizantes. Pablo trata con los judaizantes en Gálatas. Pablo trata con los judaizantes en Hebreos. Pablo trata con los judaizantes en el libro, en la carta a los Filipenses. Y es muy triste que teniendo una Biblia, palabra de Dios, inspirada por Dios, donde Pablo a los Filipenses, a los Gálatas, a los Hebreos y más habla de los judaizantes, están infestadas las redes sociales de canales judaizantes llenos de supuestos cristianos que se pasan el día viendo a esos que uno no sabe si son pastores o rabinos y escuchándolos y mandándoles un montón de mensajes a sus pastores en sus iglesias de pastor, mire este vídeo, pastor, mire este vídeo, todo judaizantes y ahí comiéndoles la cabeza. Y ellos se creen que cuando se van a esos lugares han descubierto la verdad. Si ellos supieran que Pablo también les diría, me temo que han perdido el tiempo con vosotros. Me temo que el evangelio para vosotros no fue, porque os habéis vuelto a los rudimientos de la carne. Entonces, el apóstol Pablo lo está advirtiendo contra los judaizantes. Hermano, de corazón te lo digo. Hace no mucho tiempo hice una entrevista con un amigo, con un hermano en Cristo, y él me preguntaba qué movimientos religiosos me parecían más peligrosos en nuestro tiempo. Y desde entonces hasta hoy, los judaizantes me parecen uno de los movimientos más peligrosos. Por el amor que os tengo en el Señor, a los ya más de 400 personas que estáis aquí conectadas, por el amor que os tengo en el Señor os digo, huid de todo contenido judaizante de las redes, huid de todo canal judaizante en las redes. Va a entrar como ponzoña en vuestro cuerpo, os va a envenenar como la picadura más venenosa, cual serpiente más horripilante. Y cuando os deis cuenta, si empezáis a chupar de ese veneno de esos vídeos judaizantes, vais a acabar completamente corrompidos. Ellos os dirán que son la verdad, pero Pablo os dirá, cuidaos de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión, porque si sois de Cristo, vosotros sois la verdadera circuncisión, la del corazón y no la de la carne. Por eso Pablo, mira lo que ha dicho, nosotros adoramos en el Espíritu, en el Espíritu. La verdadera circuncisión es la que adora en el Espíritu, la circuncisión del corazón, la que no pone la confianza en la carne. Y eso somos nosotros que estamos en Cristo, no necesitamos otros rudimientos del antiguo pacto, porque Cristo nos ha hecho un pueblo bajo un nuevo pacto y eso debemos entenderlo, porque si no vamos a perder el rumbo. Mira cómo sigue Pablo en el versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Y Pablo ahora se da como ejemplo. Pablo dice, yo podría confiar en la carne, yo mismo podría confiar en la carne. ¿Por qué, Pablo? Mira lo que empieza a decir. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Gracias, Susi, por tu aporte. Que el Señor te bendiga. Yo mucho más. ¿Por qué, Pablo, tú mucho más? Circuncidado al 8º día. Él es circuncidado. Él es circuncidado. Qué curioso, Pablo circuncidado, pero ahora no pide a la gente que lo haga.
porque él ha entendido lo que es la verdadera circuncisión, la del corazón, la que es en Cristo, la que es en el Espíritu, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, hallado irreprensible. Mira qué interesante, amado hermano. Mira qué interesante lo que Pablo acaba de decir. Pablo acaba de mostrar un currículum impecable para cualquier judío. Cualquier judío delante de Pablo que dijera, oye, ¿y tú quién te has creído? Yo, circuncidado al 8º día, de la tribu, Pablo empieza a dar detalles de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto al celo, incluso perseguidor de la iglesia. Y Pablo es como decir, ¿qué más quieres? ¿Qué más galardones quieres? La circuncisión la tengo, linaje genealógico lo tengo, tribu de Benjamín. Por ahí hay algunos ahora que dicen, pregúntale a esos judaizantes cuál es su tribu. ¿Cuál es su tribu? ¿Cuál es su tribu? Ves y pregúntale de qué tribu vienen, de qué pueblo vienen. Pero Pablo tiene todo. Circuncidado, lo tengo. Tribu, la tengo. ¿Qué más? Fariseo, respetable. Sabíamos que Pablo había tenido un gran maestro. ¿Qué más, Pablo? No, si es que además de una cosa, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo? La iglesia, que era considerada un peligro para todos los judíos, una secta como para nosotros hoy. Pablo la perseguía ferozmente. ¿Qué más queréis? En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le podía poner el dedo en la cara y decir, según la ley tú estás mal por esto. Es decir, para un judío, Pablo es alguien que se ha ganado el paraíso. Porque Pablo tiene la circuncisión, Pablo tiene la tribu, Pablo es perseguidor de la iglesia, de los enemigos del pueblo judío. Pablo además es ante la ley irreprensible. ¿Y qué pasa aquí? Pablo, para un judío, como decimos en España, Pablo para un judío es una máquina. Pablo para un judío lo tiene todo. Pero ¿qué dice en el versículo 7? Esa es la clave. Esa es la clave, el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Mira qué interesante. Pablo ha puesto una balanza. Y esto es muy interesante. Pablo ha puesto una báscula, una balanza, y en un lado empieza a llenarla del currículum de la carne. Del currículum de la carne. Circuncisión. La balanza está así. Circuncisión. Hebreo de hebreos. De la tribu de Benjamín. Perseguidor de la iglesia. Fariseo. Irreprensible ante la ley. Tú dices, no, Pablo, qué máquina. ¿Qué vas a poner en el otro lado, Pablo, para hacer un poco de empuje, Pablo? ¿Qué vas a poner en el otro lado, Pablo, para hacer un poco de presión? ¿Qué vas a poner en el otro lado, Pablo, para intentar igualar esto? Pongo a Cristo y ya no hay comparación. Todo eso no vale. Todo eso es pérdida. Todo eso es basura. Todo eso es estiércol. Todo eso es porquería. Todo eso es porquería al lado de Cristo. Toda confianza en la carne es basura al lado de Cristo. Todo mérito personal es basura al lado de Cristo. Todo mérito, toda justificación propia, toda búsqueda de la propia justicia es basura al lado de Cristo. Pablo acaba de romper el molde de todo aquel que quiera todavía confiar en sus ritos, en la circuncisión, en los rituales, en los sacrificios, en las cosas del antiguo pacto, que si guardo esto, guardo aquello, que si la ley de la purificación, que si la ley de la ofrenda, que si la ley de esto, que si la ley de aquello. Y es muy interesante porque el judaizante te cumple unas cosas, no te las cumple todas. Si tú empiezas a analizar su vida detalle a detalle, no te lo cumple todo. Para nada.
Te cumple algunas cosas, la que considera más importante, la que le gusta más, la que él cree que sigue para adelante. Entonces, es una cosa interesante esto, amados hermanos. Y es que Pablo nos acaba de poner el destaque de Cristo sobre todas las cosas. Pablo nos acaba de decir, hermanos, no te gloríes en la carne porque vas a caer por tu propio peso. Todas tus buenas obras no pasan de trapos de inmundicia. No pasan de trapos de inmundicia al lado de Cristo. Cristo debe ser nuestra justicia, solamente Cristo. No me glorío en nada a no ser en Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme en mí mismo. Me glorío en Jesucristo. Ahí está mi justicia, ahí está mi camino al Padre, ahí está la garantía de mi salvación, en Cristo Jesús mi Señor, en Cristo Jesús mi Señor. Todo mi esfuerzo, todos mis méritos, todo mi linaje, toda circuncisión, toda irreprensibilidad, toda perfección y rectitud delante de la ley, todo lo que he hecho como judío es estiércol, estiércol. Jesús es más, Jesús es todo, Jesús es suficiente, Jesús vale mucho más que mis obras. Lejos esté de mí el gloriarme en mi propia carne, lejos esté de mí. Pablo tiene el currículum de un judío, que Pablo se pone hoy a abrir un canal en YouTube y todos los judíos van detrás, aunque hoy lo odien, aunque hoy lo odien. Pero Pablo hoy sabría, todos los judaizantes irían detrás de Pablo, detrás de Pablo, detrás de Pablo, convencidos, y Pablo les diría, no, no, la circuncisión no es el camino, los rituales no es el camino, ese no es el camino, las obras no son el camino, la justicia propia no es el camino, la confianza en la carne no es el camino es Cristo, 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 Cristo y solamente Cristo. Por eso Pablo dice, yo tengo todo como pérdida, tengo todo como estiércol, tengo todo como basura por amor a Cristo. En la balanza no hay color, en la balanza no hay pelea, no hay discusión, no hay sombra entre una cosa y la otra. Puedes seguir poniendo más cosas en la balanza. He guardado todos los días de reposo, he cumplido todos los mandamientos, que es imposible porque nadie puede cumplirlos todos. La propia escritura lo dice. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho mis rituales, he dado mis diezmos, he hecho mis sacrificios, he hecho mis holocaustos, he hecho mis ofrendas, he hecho todo, mis rituales de purificación, y todo eso es nada por amor a Cristo. Todo eso es nada al lado de Cristo. Todo eso es nada. Cristo es mi gloria. Cristo es mi justicia. Cristo es mi todo y Cristo es suficiente. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que pierde de vista el judaizante. Esa es la cuestión que pierde de vista aquel que quiere anclarse al viejo pacto, aquel que quiere anclarse a los viejos rituales, aquel que quiere anclarse a las tradiciones, aquel que quiere anclarse y no ha entendido la circuncisión del corazón, y no ha entendido la adoración en el Espíritu, y no ha entendido lo que es el nuevo pacto en Cristo. Y él mismo se vuelve los maestros judaizantes se vuelven perros. No para mí, lo dice Pablo. La mala circuncisión, la falsa circuncisión. No lo digo yo, amados hermanos, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Y mira cómo sigue nuestro texto. Mira cómo sigue. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo no solo, miren, esto es muy interesante, porque Pablo no solo nos ha puesto la báscula y nos ha dicho, mira, aquí la circuncisión, las obras, la irreprensibilidad de la ley. Aquí está el fariseísmo mío, aquí está mi perseguición de la iglesia, mi linaje, la tribu de Benjamín. Y Pablo de golpe pone a Cristo y lo pone en alto y dice, no, Cristo es todo, Cristo es suficiente, Cristo es todo. Ahí está mi gloria y mi justicia. Pero ahora Pablo no solo habla de los méritos de la carne, sino que Pablo habla incluso de todo lo que ha perdido.
Pablo ha perdido un montón de cosas por causa de Cristo. Un montón de cosas han quedado atrás. Un montón de cosas ha perdido Pablo por el camino. ¿Creen que los amigos de Pablo siguen ahí? ¿Creen que mucha familia de Pablo sigue ahí? ¿Que muchos conocidos de Pablo siguen ahí? ¿Que los antiguos compañeros de sinagoga siguen ahí? ¿Creen que sigue siendo querido en el barrio? ¿Creen que sigue siendo amado entre los suyos? ¿Creen que sigue siendo recibido como el fariseo que era antes y estudiante Gamaliel? ¿Creen que sigue siendo ese Pablo bien recibido por todos? No, él ha perdido muchas cosas. Pero mira que dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, a mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que Pablo se le ha quedado atrás, a todo lo que Pablo ha perdido por el camino, todo lo que ha tenido que dejar, todo lo que ha tenido que abandonar, todas las cosas y costumbres del pasado que se quedaron ahí, todas las cosas que se perdieron. Pablo dice, al lado de ganar a Cristo, al lado de estar en Cristo, al lado de alcanzar a Cristo, esas cosas son estiércol. Pablo nos está recordando dos cosas. En primer lugar, el peligro del movimiento judaizante, la falsa circuncisión, los malos obreros, los perros, como los llama Pablo, de los que hay que tener cuidado. Pero por otro lado, Pablo también nos habla de todas las cosas que se pierden por ganar a Cristo, que se pierden por estar en Cristo, que se pierden por seguir a Cristo. Y al final, Cristo vale más que todo. Cristo no solo vale más que el antiguo pacto, Cristo no solo vale más que todos los rituales, toda circuncisión, todo rito, toda obra. Cristo no solo vale más que el linaje, que la tribu. Cristo no solo vale más que todas esas cosas que ponen la confianza en su carne, sino que además Cristo vale más que todas las cosas que tengamos que perder por estar en Cristo, caminar con Cristo y andar con Cristo. Hermano amado, te van a dejar amigos. Te van a abandonar amigos, te van a dejar conocidos, te van a dar de lado personas que realmente amas y llevas en el corazón. Pero todo eso es nada comparado con estar en Cristo. Mira, si eres nuevo en la fe, sobre todo te va a pasar esto. Al principio es muy doloroso. Las primeras pérdidas duelen porque tú durante un tiempo puedes llegar a entender que tu fe es compatible con tus viejos amigos, con tus viejos conocidos. Pero conforme vayas entendiendo lo que es pecado, conforme vayas viviendo conforme a la voluntad del Señor, conforme vayas caminando y andando como Cristo demanda, y de golpe le digas a un amigo, mira, eso está mal, eso es pecado, eso no agrada al Señor, y también les prediques el evangelio, se te van a perder por el camino. Y tú pensabas que podría ser compatible, pero vas a ver que no va a serlo. Y que muchas personas que te amaban y te aman con sinceridad, ya no te van a amar, porque ya no camináis en la misma dirección, ya no os gustan las mismas cosas, no pensáis de la misma manera y no camináis por el mismo rumbo, no vais por el mismo sendero, y por eso muchos te van a dejar, te van a tachar de muchas cosas, te van a tachar a ti de intolerante, porque eres tú el que no va a aceptar muchas cosas. Gracias, Alexis, nuevamente por tu colaboración. Dios te bendiga, hermano. Tú vas a ser el que te vas a volver el intolerante, el homófobo, el retrógrado, tú te vas a volver muchas cosas. Y al principio es súper doloroso porque ves que estás perdiendo por el camino gente que quieres, ves que estás perdiendo por el camino gente que amas. Pero te voy a decir una cosa, sigue adelante. Yo sé que al principio duele porque algunos los quieres mucho, algunos son tu propia sangre, algunos son familia. Y es muy doloroso, pero yo te digo una cosa, tarde o temprano vas a poder decir como Pablo, al final eso es nada comparado con tener a Cristo. Llega un momento que si hoy, cuando crezcas en la fe y conozcas más al Señor profundamente, alguien te diga, volverías, te doy la opción de recuperar todas tus amistades, te doy la opción de recuperar todos tus conocidos, te doy la opción de recuperar la familia que te quiere y que te dejó de lado, pero dejando a Cristo, porque ellos no quieren a Cristo y no quieren tu fe y no quieren el evangelio, no quieren luz, ellos aman las tinieblas. Tú mismo vas a decir, no, eso es nada, eso es nada. No es que los desprecies, pero eso es nada comparado con Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por un lado, Pablo está poniendo a Cristo por encima de toda confianza en la carne de esos perros judaizantes, como él los llama. Sin embargo, Pablo también nos está recordando que él estima como pérdida todo lo que él ha tenido que dejar y ha perdido mucho
por llegar a Cristo. No abandones a Jesús por nada ni por nadie, porque nadie vale tanto como Jesús. Nadie vale tanto como Jesús, te lo digo en serio. Va a ser muy doloroso, pero tarde o temprano vas a saber que Él es la fuente inagotable de agua. Cualquier persona de este mundo, cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier hábito, cualquier amigo, cualquier conocido, es una cisterna rota. Al final te va a producir un placer temporal. Pero Dios Él es la verdadera fuente. En Cristo vas a encontrar el verdadero manantial que sacia, el verdadero gozo y regocijo. La verdadera plenitud de tu ser está en Cristo. Muchas gracias, Luján, por tu aporte. Dios te bendiga, hermana. Entonces yo te animo desde aquí, de verdad, de corazón, en este tiempo devocional. Aunque duela, sigue andando con Cristo. Sigue andando con Cristo. Te lo digo por experiencia. Te digo por experiencia que se quedan en el camino gente con la que has crecido. En el camino se han quedado primos con los que he estado en la mesa con 3 añitos. En el camino se han quedado personas que has celebrado fiestas juntos. Nelson, muchísimas gracias por tu aporte, hermano. Que el Señor te bendiga. En el camino se han quedado tíos que te ponen en las redes. No, eres un homófobo, eres un retrógrado, eres un intolerante. Familia tuya, que has compartido cumpleaños, risas, celebraciones, funerales, de todo. Gracias, Lucía. Se van a quedar por el camino. Pero te digo algo, en el Señor, con mucho cariño, sigue con Cristo. Él vale mucho más. Él vale mucho más. Y tú a lo mejor estás aquí y tú dirías, Juan Manuel, no hace falta decirle a un cristiano que Cristo vale más que eso. Quizá tú, porque ya llevas tiempo en la fe, lo tienes muy claro. Pero a los que empiezan en la fe, y puede ser que haya gente conectada que no lleva mucho tiempo en la fe, las primeras pérdidas duelen más y todavía no entiendes muchas cosas. Y dices, no, esto es normal, que la gente te empiece a dar la espalda. Es normal. Cuanto más quieras vivir en santidad, cuanto más quieras estar viviendo conforme a la palabra de Dios, cuanto más prediques el evangelio, es decir, cuanto más muestres tu fe, cuanto más seas luz, más te dan la espalda. Sí, tú dirás, pero yo conozco a alguno que no tiene problema con nadie. Ya, porque él es cristiano en la iglesia, pero es un camaleón en la familia, un camaleón en el trabajo, un camaleón en otros sitios. Claro, el cristiano camaleónico, el 007, el cristiano espía, ese sabe estar en todas partes camuflado y ese no tiene ningún problema. Pero el que es cristiano integral, cristiano en la iglesia, cristiano en la familia, cristiano en la calle, cristiano en el trabajo, ese va a sufrir. Pero yo te digo de corazón, Cristo vale más, de verdad. Y te digo yo, te lo digo como un amigo, más que ni como pastor, te lo digo como hermano y te lo digo como amigo. Cristo vale más, te lo digo yo. Va a doler, sí, la pérdida va a doler, pero Dios va a poner paz. Dios te dará fuerzas. Llegará un momento que ya no tendrás en la mente todo el tiempo eso. Muchas gracias, Sara, por tu aporte. Llegará un momento que estará así en el recuerdo, pero no dolerá el corazón. De verdad, Cristo dará consuelo, Cristo traerá gozo, Cristo traerá paz. Y Cristo siempre entenderás que es el todo y es tu plenitud. Entonces, sigue andando con Jesús. No importa quién se quede por el camino. Sí, no seas grosero con ellos. Es que no te va a hacer falta. No te va a hacer falta ni ser grosero ni maleducado. Solo tu fe. Solo vivir en santidad. Las tinieblas aman más la oscuridad. Desprecian la luz. Por eso no te van a querer. Pero sigue con Cristo. Sigue con Cristo. Muchas gracias, Liz. Sigue con Cristo. Vamos a seguir leyendo. Miren, amados hermanos. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Dónde espera Pablo tener su propia justicia? Y esa palabra es muy importante. Justicia. Justicia. Porque ¿quiénes heredan el reino de los cielos? Los justos. Los justos. ¿Y quién es justo a la luz de la palabra del Señor? ¿Quién es justo a la luz de la palabra del Señor? El que hace la voluntad de Dios, el que camina rectamente conforme a la voluntad de Dios. Es decir, justo a la luz de la palabra del Señor es aquel que guarda todos los mandamientos. Pero ahora Pablo, judío,
que siempre ha puesto la confianza en su propia justicia, como los judaizantes que confían en las obras de la carne. Ellos te dicen que no con la boca, pero lo hacen en sus actos. ¿Qué vemos aquí? Pablo dice que yo no quiero la justicia mía propia, que depende de la ley, derivada de la ley. Es decir, Pablo dice, yo no espero tener ante Dios mi propia justicia. Yo no espero estar delante de Dios y Dios decir, ¿qué? ¿Vas a ser salvo? ¿Cómo? No, aquí tienes mi propia justicia. He hecho esto, he guardado esto. Pablo no pretende presentarse como aquel fariseo de esa historia que Jesús cuenta de dos hombres que van a orar, un fariseo y un publicano. Pablo no pretende presentarse como un fariseo diciendo, ¿sabes qué? Yo he diezmado, yo he hecho esto, he hecho mis oraciones, mis rituales, estoy circuncidado, he hecho todo. Así que apruébame. Pablo dice, yo no espero mi propia justicia, ser hallado justo, derivado de la ley. Pablo dice, yo quiero la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué significa esto? Muchas gracias, Sandra, Dios te bendiga. Esto significa una cosa muy interesante. Significa que las personas que confían en la carne buscan su propia justicia, pero las personas que confían en Cristo buscan la justicia que solo Dios da. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que quieren estar delante de Dios con su propia justicia y los que quieren estar delante de Dios con la justicia de Dios. Y esa justicia que Dios da, la da mediante la fe en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, tú no esperes presentarte digno ante Dios por tus propios méritos. Juan Manuel, pero no vivimos en santidad. Claro que sí. Esfuérzate por vivir en santidad. Esfuérzate por guardar los mandamientos del Señor. Esfuérzate por guardar esos estatutos dejados por el Señor Jesucristo, guardar las instrucciones de todas las cartas apostólicas, guardar todos los mandatos que vemos en el Nuevo Pacto. Busca guardar eso, busca obedecer, busca santificarte. Claro que sí, pero no esperes tu aprobación delante de Dios por eso, porque tus mejores obras no van a pasar de trapos de inmundicia delante de la santidad perfecta, inmaculada, impoluta de Dios. Tu justicia es Cristo. Tu justicia es Cristo. Él es el que hace que estés delante de Dios y Dios te vea como si nunca hubieras pecado. ¿Tú sabes lo que hace la justicia de Cristo sobre tu vida? Mira, en aquella cruz, Dios el Padre trata a Dios el Hijo como si hubiera pecado toda la vida. Por eso recibe ese castigo. Dios el Padre trata a Dios el Hijo como si Dios el Hijo hubiera pecado toda la vida, para que ahora tú tengas por la fe la justicia del Hijo. Y cuando el Padre te ve a ti, ya no te vea solo a ti, sino a Cristo en ti. Y está sobre ti la justicia de Jesús. Y ahora el Padre te ve a ti como si no hubieras pecado nunca. Es súper interesante, ¿verdad? Muchas gracias, Lucía. Dios te bendiga, hermano. El Padre trata al Hijo como si hubiera sido tú, es decir, como si hubiera pecado, para que ahora el Padre te reciba a ti por la justicia de Cristo mediante la fe recibida, como si tú nunca hubieras pecado. ¿Por qué puedes ir a hablar con el Padre? ¿Por qué puedes ir a orar a Dios? ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús? No decimos en el nombre de Jesús como un mantra que significa que todo se va a cumplir. Decimos en el nombre de Jesús, ¿por qué? Por los méritos de Jesús, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por lo que Cristo ha conseguido. Yo puedo acceder con confianza al trono de la gracia. Por eso vengo a ti, Padre, no en mis méritos, no en mi propia justicia. Yo vengo a ti y yo oro en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, por los méritos del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo voy a querer volver a la carne? ¿Cómo voy a querer volver a las tradiciones? ¿Cómo voy a querer volver al antiguo pacto si yo tengo ahora la justicia de Cristo, que es por medio de la fe?
Sería un disparate ir a volver a esperar en mi propia justicia si yo ahora tengo la maravillosa, bendita y perfecta justicia de Cristo, que es en base a la fe. Y mira cómo sigue en el versículo 10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo expresa una palabra que es importante, y conocerle a Él. Pero Pablo no está usando la palabra conocer quizá en el sentido intelectual. Pablo está usando la palabra conocer en el sentido relacional. La palabra conocer para un lenguaje hebreo es mucho más profunda que para nosotros. Por ejemplo, para mí ese texto es la prueba. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ese pueblo conoce la ley. Ese pueblo conoce los estatutos. Ese pueblo conoce la palabra. Ese pueblo conoce las escrituras. Entonces, ¿por qué dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento? ¿Por qué? Si realmente intelectualmente conocen la palabra, intelectualmente conocen las escrituras, pero no conocen a Dios. ¿En qué sentido? En una proximidad, en una relación, en una cercanía. Ellos conocen intelectualmente la palabra de Dios, pero no caminan con el Dios de la palabra, no se relacionan con el Dios de la palabra. El ejemplo más claro de la palabra conocer como algo de intimidad es cuando vemos en la escritura la palabra conocer referida a relaciones íntimas. Tú ves en la Biblia que y fulano conoció a fulana y tuvieron un hijo. ¿Conoció su nombre? Con intimidad. La palabra conocer es muy importante para el pueblo judío porque tiene mucha más profundidad que para nosotros, que normalmente la limitamos a algo intelectual. Entonces Pablo quiere conocer a Cristo, quiere conocer el poder de su resurrección, el poder de Cristo, el poder de Cristo. Y quiere conocer la participación en sus padecimientos. Pablo quiere caminar como Cristo andó y sabe que eso va a traer padecimientos de Cristo sobre su vida. Y es verdad, así como Cristo padeció, Pablo padeció. Y Pablo se gloría en eso, decir, wow, he sido partícipe de los sufrimientos de Jesús. Mi Señor sufrió, yo también. A mi Señor lo azotaron, a mí también. Y finalmente a su Señor lo mataron y a él también. Pero Pablo entonces tiene una garantía, el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué se refiere? En mi entender, Pablo está apuntando a la resurrección final en gloria, a la resurrección final en gloria. ¿Y Pablo qué está diciendo en ese sentido? Que Pablo sabe que cuando su justicia no es la suya y es la de Cristo, que viene por la fe dada por Dios, que cuando está en Cristo, conoce a Cristo, participa de Cristo, cuando vive en Cristo, tiene una confianza. La resurrección final, cuando recibamos todos un cuerpo glorificado, cuando aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, cuando todos los creyentes serán transformados en gloria. ¿Y cuál es nuestra confianza? Que así como Cristo resucitó entre los muertos, es primicia de todos nosotros que resucitaremos también en gloria. Pero ¿sabes quién no resucitará en gloria? Los que ponen la confianza en su carne, los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión, la que no es de espíritu, la que no es del corazón, los judaizantes, los que ponen su confianza en la carne, los que se vuelven al antiguo pacto y a los rituales, que abandonan la pureza del evangelio y la suficiencia de la gracia y de la fe en Cristo, esos no resucitarán en gloria. Porque o es la justicia de Cristo o es la tuya. Las dos no. Las dos no. Tienes que elegir. Tienes que elegir. O Cristo o tú. ¿Quién va a luchar por la salvación? ¿Quién va a esforzarse por la salvación? ¿Quién la va a conquistar? ¿Quién la va a ganar? ¿Tú o Cristo? ¿Tú o Cristo? ¿O confías en tus méritos o confías en los de Jesús?
O confías en tus fuerzas o confías en las de Jesús. O confías en tu obra o confías en la de Jesús. Tú decides. Tú decides. Pero esto no significa una vida de pecado. Esto significa que nos vamos a esforzar por vivir en santidad, pero te voy a dar una noticia. Tarde o temprano pecamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que perdemos la salvación ese día que hemos pecado. Que miramos al cielo, nos arrepentimos de corazón y nuestro abogado fiel, que está a la diestra del Padre, nos perdona y nos recuerda con un susurro lleno de confianza en nuestro oído: sigue caminando, sigue santificándote, pero recuerda que los méritos son míos, que la gloria es solo mía. Por eso al final, cuando resucitemos en gloria, todos aquellos que no confiamos en la carne, sino que confiamos en Jesús, al final cantaremos: digno es el Cordero de toda la gloria. Digno es el Cordero de toda la gloria. Juan Manuel no merece gloria. Ningún pastor merece gloria. Ninguna persona merece gloria, porque solo el Cordero es digno de abrir los sellos. Solo el Cordero es digno de alabanza. Nadie llegará al cielo con un cartel en el pecho que diga: he sido muy buen creyente, me lo he ganado. Todos llegaremos al cielo con rodillas en el suelo, adorando al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. ¿Sabes esos ancianos que postran sus coronas? Yo siempre he pensado que la Biblia dice y Pablo lo dice en alguna ocasión, que nos espera esa corona inmarcesible de gloria. Siempre he pensado que como esos ancianos, ¿no? Esa escena representada por esos ancianos en el libro de Apocalipsis, que como esos ancianos, imagínate que llegas allá a la eternidad y de golpe te ponen una corona en la cabeza. Alguno por aquí del Evangelio de la Prosperidad dirá: es que yo soy un rey. Pero yo siempre he pensado en lo más profundo de mi ser, y te hablo de mi corazón, no debes pensar igual a lo mejor, pero que cuando llegue allí, esa corona inmarcesible de gloria, como esos ancianos que tiraron sus coronas al suelo. Imagínate que llegas, y ya estoy terminando con esto, el devocional de hoy, pero esta reflexión la quiero compartir. Que llegas allí y te ponen esa corona en la cabeza, esa corona, y tú te ves con esa corona y dices: pero ¿quién soy yo para tener una corona? ¿Quién soy yo para ganar un premio? ¿Quién soy yo si esta carrera no la he ganado yo? Si esta batalla no la he ganado yo. ¿Quién soy yo? Entonces te la quitas, te arrodillas y la pones a sus pies. Porque solo Él merece la corona. Solo Él merece la alabanza. Solo Él. Nosotros no, hermanos. Nosotros conocemos su palabra y aún así le fallamos. ¿Qué corona vamos a merecer? ¿Qué corona vamos a ganarnos? Si nosotros conocemos sus mandamientos y muchas veces no los hacemos. Si nosotros le decimos a la gente y cantamos que Él es lo primero y muchas veces ni le consultamos para tomar una decisión. ¿Qué corona? ¿Qué corona? ¿Qué corona voy a merecer yo? ¿Qué corona voy a merecer? Si predico a veces su palabra y a veces también me equivoco. ¿Qué corona? ¿Qué corona? Si solo Jesús merece la corona. Yo merecía la de espinos.
Yo merecía los clavos. Yo merecía los látigos. Yo merecía el infierno. Yo no merezco la corona. Sí, yo voy a correr la carrera. Sí, yo voy a pelear la batalla. Sí, yo me voy a esforzar en gran manera. Dios sabe que me voy a esforzar. Pero no lo voy a conseguir perfecto, no. Y si yo empiezo a confiar en mi propia carne, me voy a deprimir y me voy a frustrar porque tarde o temprano fallo. Pero cuando fallo se me activa una vocecita en el oído que siempre me dice: Juan Manuel, la corona no es tuya. Sigue, tú pelea, tú corre, tú trabaja, tú esfuérzate, tú haz más que todo si es posible. Pero recuerda que no lo has hecho tú, que lo ha hecho mi gracia en ti. Y que todo lo que eres, lo eres por mi gracia. Y que al final la salvación es un regalo. Por eso, a veces, a mí no me importa que a veces te llamen fanático o exagerado. Saben, yo no estoy en esta vida para compararme con otros pastores, con otros hermanos. No, porque yo solo sé que hay un versículo, y se lo dejo para terminar, que a mí en mi corazón habla mucho. Es un versículo que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Y tú dices: ¿pero a quién se le ha perdonado poco? A todos se les ha perdonado mucho. Sí, pero por ahí hay gente que cree que el Señor no ha hecho tanto por ellos, que el Señor pagó por ellos, pero ellos no eran tan malos, ellos no eran tan pecadores, ellos no estaban tan sucios. Pero yo sí, yo reconozco que era terriblemente malo, muy pecador. Yo amaba el pecado, tanto que todavía batallo con él, todavía lucho con mi carne. Por eso, porque soy malo. Si fuera bueno, no lucharía con mi carne. Si fuera bueno, no tendría que batallar con tentaciones o con el pecado. Y por eso yo amo mucho a Jesús, porque a mí me amó mucho también, porque a mí me perdonó mucho también. A mí me ha perdonado mucho, no sé a vosotros, pero a mí me ha perdonado mucho. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por dejarnos ir ante tu palabra un día más. Gracias por recordarnos tu perfecto sacrificio. Gracias por recordarnos el sacrificio de tu Hijo, perdón. Gracias por recordarnos, Señor, el peligro de confiar en nuestra carne. Líbranos, Señor, de los malos obreros, la falsa circuncisión. Líbranos de esos movimientos judaizantes que solo llevan a muchos al error. Líbranos, líbranos, líbranos de ellos, Señor. No nos dejes caer en sus garras. No dejes caer a nuestros hermanos en el veneno de esos movimientos, de esos falsos obreros, de esos peligrosos siervos del mismo diablo. Líbralos, Señor, porque se disfrazan de la verdad, pero llevan a muchos al mismo infierno. Líbranos de confiar en la carne. Líbranos de buscar nuestra propia justicia. Y haznos como Pablo, Señor, buscar solamente conocerlo a Él, a Cristo, ser hallado en Cristo, participar de sus padecimientos si es necesario, para tener la certeza un día que resucitaremos también juntamente con Él en gloria, recordando en todo momento que la justicia que tenemos no es nuestra, sino tuya, que nos la has dado por la fe en Él, en Cristo Jesús. Y te doy gracias por este precioso tiempo con tu palabra, gracias por un día más hablar a nuestro corazón y gracias por un día más quebrantarnos, porque solo tú lo haces, solo tú lo haces. Gracias, Señor, porque tu palabra nos conmueve, nos quebranta y todavía, Señor, el Evangelio nos apasiona el Evangelio.
Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.